En este video te voy a enseñar el método exacto que uso para que un rostro quede proporcionado desde el primer trazo. Al terminar este video vas a poder construir un rostro bien estructurado incluso si eres principiante. Bien, con ayuda de una regla trazamos en la hoja los dos ejes principales vertical y horizontal y después dibujaremos un círculo. Yo trabajaré con un lápiz 8B para que pueda visualizarse cada trazo en el video, pero tú debes trabajar con un HB, ya que de esta manera podrás borrar todas las veces que necesites sin manchar la hoja. Y no te preocupes por hacer los trazos perfectos, lo importante es que los realices de manera que te permitan identificar el tamaño y la ubicación de las partes clave que hemos marcado en la imagen de referencia. Y si estás trabajando con medidas, el radio del círculo es de 7.5 centímetros. Ahora vamos a trazar líneas horizontales que nos ayudarán a ubicar el cabello, nariz y mentón. Recuerda que la línea horizontal principal que trazamos al principio nos servirá para ubicar las cejas. Luego trazamos 4 líneas verticales que nos ayudarán a delimitar el tamaño de los ojos y la nariz. Finalmente agregaré una línea adicional que me permitirá ubicar los ojos y facilitar el proceso de construcción del boceto. Listo, ya terminamos de trazar todas las líneas de referencia que aprendimos al inicio de este video y nos tomó tan solo 2 minutos dibujarlas en la hoja. Todo esto lo logramos entendiendo la teoría, que al comienzo puede parecer confusa, pero con la práctica se vuelve cada vez más fácil de aplicar. Ahora vamos a dibujar la cabeza. Yo voy a utilizar la línea horizontal que tracé al inicio para ubicar las orejas y con trazos muy suaves comenzaré a definir su forma. Utiliza el círculo inicial junto con las líneas verticales y horizontales para definir el tamaño de la cabeza y delimitar con mayor precisión las diferentes partes del rostro. El método de Loomis puede parecer largo y detallado al principio, pero permite obtener un trabajo realista y proporcionado. Por esta razón es necesario ser paciente y practicar a diario para obtener buenos resultados. Recuerda que esta es la etapa más importante del dibujo, porque te permite crear retratos más realistas y coherentes desde cualquier ángulo, y te proporciona un enfoque paso a paso para construir la estructura facial. Las proporciones son la base del dibujo. Sin una estructura sólida, los rasgos faciales pueden quedar desalineados o fuera de lugar, lo que hará que la imagen pierda realismo y naturalidad. Cuando ya hayas practicado lo suficiente las proporciones, te será mucho más fácil comprender cómo se compone el rostro y ya no necesitarás trazar tantas líneas guía. En ese punto podrás concentrarte principalmente en el sombreado, pero por ahora practica todas las veces que sea necesario hasta que domines la estructura. Te recomiendo hacerlo en una hoja aparte donde puedas borrar y corregir con libertad. Y una vez que te sientas listo y entiendas bien la construcción, podrás pasar tu boceto a una hoja de mejor calidad para trabajar los sombreados con más detalle. Ahora continúa desplazándote por toda la hoja y utiliza las líneas y círculos de referencia para ubicar con mayor precisión cada parte del rostro. Estas guías te ayudarán a mantener proporción y coherencia en toda la estructura. Vamos a dibujar el cuello y la camiseta y con ayuda del círculo de referencia podemos delimitar su tamaño. Gracias a estas guías es mucho más fácil ubicar las orejas en la posición correcta y mantener la proporción del rostro. También vamos a dibujar el cabello y con ayuda del círculo de referencia podemos determinar su volumen, lo que nos permite mantener la proporción general del rostro. Para lograr un resultado más parecido a la imagen de referencia, enfócate en dividir correctamente las secciones de luz y sombra. Ahora, el cabello está dividido en mechones más definidos, así que enfócate en replicarlos guiándote por las áreas de luz y sombra. Algunos mechones son más largos, otros más cortos y muchos presentan una ligera curvatura. Tu trabajo es observar bien esos detalles y representarlos con precisión para lograr un acabado más realista y coherente con la imagen de referencia. Ahora nos ubicamos en la línea horizontal de color rojo que trazamos al inicio y dibujamos las cejas. Guíate con las líneas de referencia para determinar su tamaño y hasta dónde se extienden. También identifica las zonas más oscuras y las más claras, ya que eso te ayudará a darles forma y volumen de manera más precisa. Y si te equivocas en alguna parte del proceso no pasa nada, usa el borrador para corregir cualquier error. Ahora pasamos a dibujar los ojos. Con ayuda de la línea adicional que trazamos al inicio, los ubicamos correctamente y con las líneas verticales delimitamos su tamaño.
Tienen una forma ovalada, así que procura mantener esa estructura. Además, añadimos una curva sobre el óvalo para representar el párpado, un círculo para el iris y otro más pequeño para dibujar la pupila junto con su brillo. Y recuerda que la cabeza está ligeramente inclinada hacia un lado, por lo que los ojos no se verán completamente alineados. Esta inclinación hace que uno de los ojos parezca un poco más alto o más bajo que el otro, así que asegúrate de reflejar esa diferencia. Luego nos ubicamos en la siguiente línea horizontal que trazamos al inicio de la clase y comenzamos a dibujar la nariz. Usando la imagen de referencia, sigue su forma general y añade trazos suaves que representen las fosas nasales y el contorno. También apóyate en las líneas verticales para determinar hasta dónde se extiende la nariz y mantener una proporción adecuada. Por último, dibujamos la boca y la barba. Utiliza el círculo de referencia y las líneas verticales para delimitar su extensión y realiza trazos suaves que representen la abertura de la boca y la forma de los labios, respetando siempre la proporción y ubicación en la imagen de referencia. Ahora falta un último detalle. Con ayuda de un lápiz y aplicando muy poca presión, señalaremos las áreas de luz y sombra que observamos en el retrato. Solo debes seguir las formas que encuentres en la imagen de referencia y enfocarte en marcar suavemente los límites entre las zonas iluminadas y sombreadas. Esto nos permitirá facilitar el proceso de sombreado del rostro, ya sea con lápices de grafito o color. Y también algo muy importante. Cuando hayas terminado el boceto, debemos borrar todas las líneas guía que nos sirvieron para ubicar el rostro. Si las dejamos, durante el proceso de sombreado pueden quedar visibles y eso arruinará la limpieza del dibujo y el resultado final. Hemos terminado de construir el boceto. Recuerda que esta etapa es fundamental ya que define las proporciones y la estructura del retrato, lo que influirá directamente en el sombreado y el resultado final. Así que tómate el tiempo necesario para ajustar y corregir lo que haga falta. Y si este contenido te está ayudando, suscríbete porque cada semana subo clases completas como esta. Tu suscripción me ayuda a llegar a más personas que también quieren aprender dibujo realista. Y si te está sirviendo, regálame un like para que YouTube lo muestre a más estudiantes. Ahora vamos a empezar a pintar el cabello, y lo haremos utilizando solo el color negro. Si observas bien la imagen de referencia, verás que el cabello tiene un tono bastante oscuro en conjunto con el marrón. Por eso necesitamos aplicar más presión en nuestros trazos para conseguir una tonalidad similar. Al igual que en los ejercicios básicos que ya hemos practicado, el objetivo es lograr una capa de color uniforme, sin texturas, puntos blancos o rayas visibles. Esto es importante para que el cabello se vea realista y sólido. Imagina que estás rellenando completamente la zona con una capa de color negro. Queremos establecer primero esa base profunda. Más adelante agregaremos el color marrón para crear matices, reflejos y volumen, pero por ahora concéntrate en aplicar esa tonalidad oscura. Por ahora solo vamos a sombrear el cabello con una capa muy suave de color negro. Este paso nos sirve únicamente para identificar las zonas de sombra y más adelante iremos aumentando la intensidad del tono de forma gradual. Así que por el momento concéntrate únicamente en marcar las zonas oscuras con muy poca presión, sin intentar definir detalles todavía. Si lo prefieres, también puedes omitir este paso inicial y aumentar directamente la presión del lápiz hasta alcanzar la tonalidad que ves en la imagen de referencia. Ahora, si notas que se ven rayas o manchas, es probable que estés usando poca presión o que no estés cruzando los trazos lo suficiente. No te preocupes, es normal. Repite el trazado y corrige hasta que logres un tono parejo y sin imperfecciones. También puedes delimitar los contornos del cabello, guiándote por la imagen de referencia. Esto te ayudará a tener mayor control sobre las áreas que vas a trabajar y a mantener la forma del peinado con precisión. Una vez marcados los bordes, comienza a rellenar el interior con trazos uniformes y presión constante, tal como lo practicamos en los ejercicios básicos. Ahora pasamos al siguiente tono, que es el marrón oscuro. El objetivo de este tono es trabajar como un tono medio que nos ayude a unir y a combinar las zonas más claras con las más oscuras.
Con el marrón oscuro comenzamos a suavizar bordes, integrar sombras y crear transiciones más naturales entre los distintos valores. Este tono funciona como un puente que conecta todo el sombreado y evita cortes bruscos en el cabello. También lo combinamos con el tono oscuro que aplicamos al inicio, superponiendo capas y controlando la presión del lápiz, para lograr un sombreado más uniforme y profundo. De esta forma el cabello empieza a ganar coherencia y preparación para el siguiente paso. Más adelante, cuando apliquemos el marrón claro, podremos crear una mayor sensación de volumen, luz y realismo, haciendo que el cabello se vea más natural y tridimensional. Este proceso es exactamente el mismo que trabajamos al inicio de la clase. La única diferencia es que ahora lo estamos aplicando en un área mucho más grande de cabello. La metodología no cambia, siempre trabajamos entendiendo y construyendo los valores tonales, es decir, tonos oscuros, tonos medios y tonos claros. Podemos comenzar marcando primero las zonas más oscuras, que son las que nos ayudan a establecer el volumen y la profundidad desde el inicio, y luego ir integrando los tonos medios y claros. Pero también es totalmente válido empezar por los tonos más claros, construyendo la base del sombreado con capas suaves y posteriormente reforzar las sombras agregando los tonos oscuros de forma progresiva. Lo importante no es el orden, sino el control del proceso. Trabajar por capas, respetar la dirección del cabello, observar constantemente la referencia y combinar los tonos sin saltar valores. Cuando entiendas esta metodología, puedes aplicarla a cualquier peinado, sin importar su complejidad o tamaño. El cabello deja de ser algo complicado y se convierte en un proceso controlado. Listo. Ahora la zona que dejamos en blanco la vamos a pintar con ayuda de un marrón claro. Este tono nos permitirá introducir la luz, equilibrar el sombreado y crear una mayor sensación de volumen y profundidad en el cabello. Como siempre, combina este tono con los tonos más oscuros, superponiendo capas suaves y suavizando las transiciones para que no queden cortes visibles. De esta manera la luz se integra de forma natural con las sombras y el cabello comienza a verse más uniforme, suave y realista. Listo, ya hemos aplicado las capas base de los distintos tonos que componen el cabello. En este punto ya tenemos la estructura general del peinado, pero el dibujo todavía necesita más fuerza, contraste y profundidad. Ahora, con ayuda de la imagen de referencia y la pintura de color negro, vamos a agregar una nueva capa de sombreado, pero esta vez aumentando gradualmente la presión del lápiz y la intensidad de los tonos. Este paso es fundamental porque es aquí donde realmente empezamos a definir el volumen del cabello. Al reforzar las sombras y los medios tonos, logramos que los mechones se separen visualmente y que la luz se sienta más creíble. Es muy importante observar constantemente la referencia para saber dónde intensificar las sombras y dónde mantener la luz. No se trata de oscurecer todo, sino de crear contraste de forma controlada, respetando siempre la dirección y el movimiento del cabello. Si omitimos este paso o no aumentamos la intensidad de los tonos, el cabello se verá plano, sin profundidad y sin realismo, incluso si los tonos están bien colocados. En cambio, cuando reforzamos el sombreado de manera progresiva, el cabello gana dimensión, cuerpo y una apariencia mucho más natural, acercándose cada vez más a la imagen de referencia. Ahora, mientras seguimos sombreando el cabello, quiero tomarme un momento para responder algunas dudas que me han hecho varios estudiantes. Una de las preguntas más comunes es si es mejor trabajar el cabello por partes o todo al mismo tiempo, y la respuesta es que no hay una única forma correcta. Puedes trabajar el cabello de la manera que te resulte más cómoda. Si prefieres trabajar por secciones, está bien. De esta forma tienes mucho más control sobre cada área, puedes concentrarte mejor en los tonos, las transiciones y el movimiento del cabello en una zona específica. Yo prefiero trabajar todo el cabello al mismo tiempo, porque así puedo visualizar el conjunto completo, mantener un equilibrio general entre luces y sombras y asegurarme de que los tonos se integren de manera uniforme en todo el peinado. Al final, lo más importante es que elijas el método que te permita tener más control, comodidad y coherencia en tu proceso de sombreado. Otra pregunta muy frecuente es si es mejor pintar primero el rostro y después el cabello. Al igual que en el caso anterior, no existe una regla fija que debas seguir obligatoriamente. Todo depende de tu forma de trabajar y de con qué te sientas más cómodo. Algunas personas prefieren comenzar por el rostro porque así pueden definir primero los volúmenes principales, la iluminación general y las proporciones, y luego adaptar el cabello a esa base. Otros prefieren empezar directamente por el cabello para establecer desde el inicio el contraste y el encuadre del retrato, y después ajustar el rostro en función de eso. Lo más importante es que mantengas coherencia en la iluminación. La fuente de luz que definas en el rostro debe ser la misma que afecta al cabello para que todo el dibujo se sienta integrado y natural. En mi caso, suelo elegir el orden que me permita visualizar mejor el conjunto y mantener un equilibrio entre el rostro y el cabello durante todo el proceso.
Ahora vamos a pintar la barba. Aquí tienes dos opciones, puedes comenzar por los tonos más claros o empezar directamente por los tonos más oscuros. Ambas formas funcionan, lo importante es que te sientas cómodo con el proceso. En este caso voy a comenzar por los tonos más oscuros, exactamente igual que hicimos con el cabello. Lo primero que vamos a hacer es aplicar una primera capa ligera de tonalidad oscura. Esta capa no es para definir cada vello todavía, sino para establecer las zonas más profundas, las áreas donde la barba se ve más densa y donde naturalmente llega menos luz. Piensa en esta etapa como una base que nos va a ayudar a construir todo lo demás. Al igual que en el cabello, es fundamental trabajar con capas progresivas. No intentes lograr el tono final desde el inicio. Aplica la pintura con poca presión, observa la referencia y ve reforzando poco a poco las zonas necesarias. Este método te permite tener más control y evitar que la barba se vea plana o demasiado pesada. Una vez que tenemos definida esta base oscura, comenzamos a introducir los tonos medios. Estos tonos nos ayudan a conectar las sombras con las zonas de luz y a darle volumen a la barba. Aquí es muy importante combinar bien los tonos, superponerlos suavemente y cuidar las transiciones para que no se vean cortes bruscos entre una zona y otra. Después incorporamos los tonos más claros que nos van a servir para sugerir la luz que incide sobre la barba y para separar visualmente algunas áreas. Estos tonos claros no se aplican de forma uniforme, se colocan estratégicamente en las zonas donde la barba recibe más luz o donde el volumen es más evidente. Ahora que ya practicamos ejercicios básicos de sombreado, es momento de aplicarlo en nuestro retrato. Esta es una etapa clave para comenzar a darle volumen y profundidad al rostro. Vamos a repetir esos ejercicios de sombreado, pero esta vez sobre las proporciones del rostro que ya trazamos previamente. Usamos la pintura de color negro para definir las áreas más oscuras, como las cejas, ojos, nariz, abertura de la boca y las sombras proyectadas por el mentón o el cabello si las hay. En la clase de proporciones ya identificamos las zonas claras y oscuras del rostro. Ahora lo importante es usar la imagen de referencia para guiarnos y observar con atención qué partes reciben menos luz. Lo importante es interpretar las sombras y trasladarlas al retrato. Empieza por capas suaves, no pongas el color negro más intenso desde el inicio, comienza con una base ligera y ve oscureciendo poco a poco. Estos primeros trazos que estamos realizando sirven como una capa base para el sombreado, nos ayudan a identificar cuáles son las zonas más oscuras. Listo, ahora pasamos a pintar la piel. Podemos comenzar por las áreas más pequeñas, en este caso las orejas, ya que nos permiten controlar mejor el color y la presión antes de avanzar a zonas más grandes. Para esta etapa utilizamos un lápiz de color rosado, salmón o tono piel, siempre guiándonos por la imagen. La referencia es clave porque nos indica dónde el color es más intenso y dónde la luz es más suave. En las zonas donde encontramos mayor intensidad de color aumentamos ligeramente la presión para lograr un tono más marcado. En cambio, en las áreas donde la luz es más fuerte, disminuimos la presión aplicando capas suaves para no perder luminosidad. Más adelante también vamos a pintar el cuello y el proceso es exactamente el mismo. Observamos la imagen de referencia y determinamos cómo incide la luz y cómo se forman las sombras. Si la sombra es intensa, aumentamos la presión. Si la transición es suave, trabajamos con capas ligeras. Algo muy importante y que conecta con los ejercicios básicos que hemos practicado es que la piel no se pinta en una sola pasada. Es necesario pintar varias veces superponiendo capas para eliminar las texturizaciones del papel, combinar los tonos y suavizar las transiciones. Este proceso es exactamente el mismo que usamos en los ejercicios básicos, solo que ahora lo aplicamos en un área más grande y con mayor atención al detalle. Trabajando de esta forma, con paciencia, control de presión y observación constante, logramos una piel más suave, uniforme y realista, que se integra correctamente con los rasgos del rostro y el resto del retrato. Listo, ahora pasamos a la siguiente etapa del retrato. En este punto ya trabajamos la capa base del rostro, aplicando una mezcla de tonos rosados para establecer la tonalidad general. Esta primera capa es clave porque nos da una base sobre la cual vamos a construir todo lo demás. Si te fijas bien, en este momento el rostro todavía se ve plano, sin profundidad ni volumen, y esto es totalmente normal. Aún no hay luces ni sombras definidas, por eso la cara no transmite realismo. Para solucionar esto, lo que hacemos es tomar un tono marrón oscuro y apoyándonos siempre en la imagen de referencia, comenzamos a superponer esta nueva capa únicamente en las zonas donde naturalmente hay más sombra, como por ejemplo debajo de los pómulos, a los lados de la nariz, cuencas de los ojos, contornos del rostro, etc. Muy importante, no se trata de pintar de un lado al otro sin control.
Aquí el secreto está en observar, aplicar poco a poco y difuminar suavemente. Los tonos deben combinarse entre sí e integrarse con la capa base para que las transiciones sean suaves y naturales. El realismo no se logra con líneas duras ni manchas bruscas, sino con capas bien trabajadas, paciencia y control del color. Cada sombra que agregues debe ayudar a que el rostro empiece a tener volumen, profundidad y forma, sin perder la armonía de la piel. Ahora superponemos un tono marrón oscuro y no negro. ¿Por qué? Porque el tono negro apaga el color, ensucia la piel y hace que el retrato se vea duro, artificial y sin vida. El marrón oscuro, en cambio, es un color rico en matices, tiene calidez y se mezcla mucho mejor con los tonos piel, permitiendo que las sombras se vean naturales y profundas sin perder armonía. Además, el negro crea manchas difíciles de corregir, endurece las transiciones y hace que el rostro pierda volumen y se vea plano. Mientras que el marrón oscuro respeta la temperatura de la piel, se difumina mejor, permite transiciones suaves y construye volumen de forma gradual. Listo, continuando con el sombreado del rostro, después de pintar y suavizar los tonos combinados, es normal que en algunas zonas se pierda un poco de tonalidad y contraste. Esto sucede porque al integrar y difuminar, los valores se emparejan y ciertas áreas importantes quedan demasiado suaves. Para recuperar esa fuerza visual, utilizamos pintura de color negro, pero con mucho cuidado, ya que lo vamos a usar para reforzar contornos y acentos muy específicos, los párpados, el borde de los ojos, las fosas nasales, cejas y algunos puntos de mayor profundidad. El objetivo aquí no es endurecer el retrato ni marcar líneas fuertes, sino devolver definición. Si no reforzamos estas zonas, el rostro puede verse demasiado plano, sin estructura, apagado y sin carácter. Es fundamental que los trazos sean controlados y direccionados. No dibujes líneas rectas. Cada trazo debe seguir la forma natural del rostro, la curvatura de los párpados, la dirección de crecimiento del vello en las cejas o el contorno real de la nariz. Esto hace que los detalles se integren y no se vean pegados encima. Recuerda, es preferible reforzar poco a poco y evaluar el resultado, que aplicar negro en exceso y perder la suavidad lograda en etapas anteriores. El contraste debe existir, pero siempre de forma equilibrada. Siempre guíate por la imagen de referencia para determinar correctamente los contornos. No los inventes ni los exageres. La referencia es la que te indica dónde reforzar y dónde no, qué zonas necesitan más definición y cuáles deben mantenerse suaves. Cada rostro es distinto y los contornos no tienen la misma intensidad en todas las áreas. En algunos puntos serán más marcados, como en los párpados o las fosas nasales, y en otros casi desaparecerán. Observar la referencia te permite respetar esas variaciones y evitar un retrato duro o artificial. Recuerda que los contornos no son líneas dibujadas, sino cambios sutiles de valor. Por eso, al reforzarlos, hazlo con trazos controlados que sigan la forma natural del rostro y siempre en función de lo que ves en la imagen. Y como ya habíamos hablado anteriormente, es completamente normal aplicar varias capas de sombreado a lo largo del proceso. El realismo no se construye con una sola pasada ni con un solo color. Es un trabajo progresivo donde cada capa cumple una función específica. No existe un número exacto de capas que garantice un buen resultado. Algunos retratos necesitarán más capas y otros menos, dependiendo del tipo de rostro, la luz, el material y el papel que estás usando. Listo, ahora nos ubicamos en la frente y con ayuda de una pintura de color negro aplicamos una capa ligera de sombreado para simular la proyección de sombra que genera el cabello sobre la piel. Como puedes ver, en esta zona el marrón oscuro no siempre es suficiente para lograr la profundidad y el contraste necesario. La sombra que proyecta el cabello suele ser más intensa y con menos luz, por lo que necesitamos reforzarla utilizando el color negro, siempre con mucho control. Es importante aplicar este tono de forma suave y progresiva, sin presionar demasiado, integrándolo con los tonos anteriores para que no se vea una mancha dura. El negro nos permite aumentar la profundidad, definir mejor la sombra y hacer que el cabello realmente se sienta separado del plano de la piel. Tomamos nuevamente el color negro y agregamos una nueva capa de sombreado en la cuenca del ojo. Como puedes ver, al igual que ocurre con la sombra proyectada por el cabello, esta zona necesita oscurecerse un poco más para lograr mayor profundidad y sensación de hundimiento.
En este caso el marrón oscuro no es suficiente, ya que la cuenca del ojo es una de las áreas donde la luz entra con menos intensidad, y las sombras suelen ser más profundas y marcadas. Por eso utilizamos el color negro, siempre aplicando de manera controlada para reforzar el volumen sin perder suavidad. Recuerda guiarte siempre por la imagen de referencia para determinar qué tan oscura debe ser la sombra, dónde concentrarla y hasta dónde difuminarla. La referencia es la que nos indica el límite del sombreado y nos ayuda a no exagerar, manteniendo un resultado natural y realista. Ahora tomamos una pintura de color azul y comenzamos a pintar la camiseta. Con ayuda de la imagen de referencia observamos con atención qué áreas necesitan más o menos presión, ya que no toda la prenda tiene la misma intensidad de color ni recibe la luz de la misma manera. Primero aplicamos el azul con presión ligera para crear una base uniforme y eliminar el blanco del papel. Luego poco a poco vamos variando la presión para marcar los tonos medios y reforzar las sombras en los pliegues, costuras y zonas donde la tela se dobla o queda más profunda. Es importante trabajar la camiseta por capas, al igual que el rostro, asegurándonos de suavizar y combinar para evitar texturas duras o manchas. Los cambios de presión nos permiten crear volumen y dar la sensación de tela, haciendo que la camiseta no se vea plana. También utilizamos la pintura de color negro para oscurecer el azul y crear una mayor sensación de profundidad en la camiseta. Este paso es clave para marcar las sombras más intensas, especialmente en los pliegues profundos, zonas de superposición de la tela y áreas donde la luz casi no llega. Al mezclar el negro con el azul, logramos un tono más profundo y natural, evitando que las sombras se vean planas o artificiales. Si aprendiste algo nuevo hoy, suscríbete y apóyame con un like, eso me ayuda muchísimo a seguir enseñando. Y date una vuelta por el canal, tengo más videos que te van a servir para seguir mejorando.